Bueno, soy José Vicente Rodríguez Mora, soy catedrático de Economía en la Universidad de Edimburgo, soy catalán. Voy a hablar de temas de integración económica y separación política. Estos temas a mí me persiguen. Bueno, en el caso de una separación política hay cosas que se pierden. Algunas son intangibles, tienen que ver con solidaridades compartidas, con espacios compartidos de ciudadanía, de solidaridad. De estas cosas yo no voy a hablar. Voy a intentar hablar de cosas que son más tangibles, cosas que son observables utilizando datos económicos. Tiene que ver con afinidades especiales que se generan, con capital social que se establece entre miembros de una comunidad política. Tiene que ver con conceptos como amplitud de mercado. Entonces, el ejercicio que os voy a presentar es un resumen de un trabajo de investigación que he y estoy realizando con un compañero mío, un profesor de la Universidad de Stirling, que se llama David Comerford. Y el ejercicio en concreto estamos intentando medir el valor económico de estas afinidades especiales que existen entre los miembros de unidades políticas, el valor en términos económicos, el efecto fenotípico de estas cosas en cuántas galletas se producen al año en un cierto territorio. El nacionalismo es una doctrina que cree que deberíamos separar nuestros universos de ciudadanía y nuestros espacios de solidaridad en base a ciertos criterios referentes a percepciones de la historia, de valores culturales, cosas así. Yo no estoy aquí ni para juzgar el valor intelectual, moral o ético de esta proposición, no voy a hablar del tema, tendré mis opiniones, pero no voy a hablar del tema. Lo que sí que puedo atestiguar es que la consecución última de tales objetivos tiene visos de ser caro, de ser una proposición cara, que cuesta dinero. No solo dinero, cuesta galletas, cuesta cosas de comer. Por supuesto, pensar en la unión política de los pueblos del mundo es una quimera. Aparentemente, incluso la unión política de Europa parece infactible. Pero dicho esto, lo que voy a decir a continuación todo parece indicar que desde el punto de vista material, crematístico y económico, que es de lo que puedo hablar con datos, la división de las unidades políticas existentes parece mala idea económica. Debido, probablemente, dentro de un momento veremos por qué digo los probablemente, lo que sabemos y lo que no sabemos, debido probablemente a una pérdida de valiosas afinidades culturales, sociales, personales, y también a la creación de sesgos en la actividad pública, compras sesgadas para empresas locales, etc. Ok, el plan de lo que voy a hablar es, primero voy a contaros lo que es el efecto frontera, que es una realidad económica sobre la cual existe consenso, yo diría que esencialmente unanimidad en la profesión económica sobre su magnitud e incidencia. En lo coloquial es un sesgo hacia lo doméstico, definido de una manera concreta que diré a continuación. Entonces empiezo a hablar de lo que es el efecto frontera. El efecto frontera es la constatación de que, aunque los periodistas y la gente habla muchísimo de los efectos de la globalización y que la globalización es muy grande y tal, bueno, tales efectos, los efectos de la globalización, distan enormemente de ser equivalentes a una integración económica del mundo, ni tan siquiera de Europa. Lo vamos a ver a continuación, pero de verdad que es un hecho empírico impepinable. Nadie que se haya mirado los datos, ni siquiera casualmente, puede negarlo. Es una evidencia que te da bofetadas en la cara cuando miras a los números. Existe absoluto consenso profesional en su existencia y magnitud. A día de hoy no conocemos con detalle las causas, pero el hecho de que no conocer las causas, si queréis después hablamos de cuáles son las posibles causas, pero el hecho de que no conozcamos las causas no nos impide medirlo,
y tampoco nos impide hacer ejercicios contrafactuales, que es los que haré a continuación. Yo creo que el que hacemos es inteligente y creo que es informativo y que ayuda a pensar. Los modelos económicos deben ser entendidos como máquinas de pensar, y lo que voy a enseñar es un modelo, una máquina de pensar sobre ciertos temas. Ok, entonces, como datos voy a usar todos los países de la OCDE. Esto homogeneiza, no tenemos a China, no tenemos a tal, porque crearía caos. La inmensa mayoría del comercio internacional pasa entre países similares. Estamos, digamos que estoy haciendo lo correcto. Usamos todas las regiones del mundo para donde existen datos. Una región, voy a definir, dado el contexto en el que estamos, es importante cualificar estas cosas sin querer cargar de contenido las palabras. Cuando hablo de un país, quiero decir un Estado soberano, con un Estado, una unión política soberana. España sería un país, en esta definición. Y cuando hablo de región, me refiero a una parte constituyente de ese Estado. Quiere decir, por ejemplo, el País Vasco. Que nadie se me ofenda por decirlo así, es para clarificar de lo que estamos hablando. ¿Okay? El ejercicio que vamos a hacer es medir las fricciones comerciales que son capaces de explicar las relaciones comerciales entre cada par bilateral de países y regiones. Nosotros no observamos las fricciones comerciales que hay entre países. Las fricciones comerciales no son, ni muchísimo menos, los aranceles ni las cosas formales. Las fricciones comerciales es aquello que hace que para dos empresas idénticas la local tenga una ventaja para vender en el mercado local. Son muchísimas cosas. Tienen que ver con cuánta gente conoces, tiene que ver con el idioma, con cuántos cuñados tienes en el gobierno y con cosas similares. No es solamente los aranceles. Entonces, estas fricciones no las podemos observar directamente. No existen datos porque es. Lo que sí que podemos observar es sus efectos fenotípicos. Más fricciones implica menos flujo comercial en cierta dirección. Y lo que podemos hacer es podemos medir cuáles son las fricciones que son capaces de generar los datos de comercio que podemos observar. No sé si me explico. Entonces, una vez hemos inferido estas fricciones, lo que vamos a intentar ver es cómo difieren entre países y regiones, como he definido antes, y a partir de ahí empezaremos a pensar. Y lo voy a hacer todo sin magia potagia, utilizando una cosa que se llama The Gravity Model, el modelo de gravedad, supongo que sería en castellano, que es el modelo estándar de comercio. Esencialmente todo lo que se hace en comercio está basado en este modelo. Las cosas que voy a decir son casi todas enormemente generales. Cuando vaya a decir algo que no es general, sino que está basado en alguna hipótesis y tal, diré a continuación qué hipótesis es. Entonces, este gráfico es las fricciones para todos los pares de países y regiones del mundo para los cuales tenemos datos. Tenemos muchos pares de países, para regiones tenemos menos. Lo que podéis ver en oscuro y con un rombo son las regiones, y con una cruz y en más claro son los países, y lo que a la vista salta es que las fricciones comerciales entre regiones son menores que entre países. No sé si esto se entiende. Esto es una regresión intentando ver cómo explica el hecho de ser una región, ser un par de regiones de un mismo país en vez de dos países distintos, las fricciones que hay. Esto es controlando por la distancia en kilómetros entre el par, por ejemplo, entre la distancia que hay entre el País Vasco y Andalucía, y también la distancia que hay entre Londres y París, entre Gran Bretaña y Francia. Y también controlando, estos son los controles normales en este tipo de literatura, controlando por si existe una lengua común, si se puede hablar en lenguas comunes. También lo hemos hecho controlando, pero en el caso con la OCDE no es tan interesante, por pasado colonial compartido, etcétera, cosas de este tipo. Bueno, el resultado es que ser región del mismo país decrece las fricciones comerciales, mucho. Es menos 3. Es lo que las decrece una barbaridad. Muy bien.
Esto de aquí es la representación de la distribución de probabilidad de las fricciones comerciales. Esto es un poco más empolloncete. No sé si después me preguntáis si no se entiende. Es la distribución de probabilidad de las fricciones para regiones y para países. Y lo que quiere decir es que es mucho y sistemáticamente mucho más probable tener fricciones comerciales bajas entre regiones que pertenecen al mismo país que entre países distintos. Esto, si te refieres solo a la Unión Europea, también es verdad. Esto, si te refieres, el hecho de que haya una frontera territorial de una entidad política diferenciando las dos áreas aumenta mucho y sistemáticamente las fricciones comerciales entre estas dos localidades. Esto, hasta aquí, como lo hacemos, creo que lo hacemos más bonito que lo que normalmente se hace, pero esto es conocido desde hace 20 años por todos los economistas. No hay nadie que os lo vaya a negar. Es una evidencia impepinable. Bueno, entonces ahora vamos a mirar con un poco más detalle a cosas que nos pueden interesar. Primero voy a decir que hay una diferencia cualitativa entre los patrones de comercio de regiones y países que también salta a la vista y que vamos a mirar. Primero, a veces escuchas cosas como del tipo el País Vasco, Cataluña, Escocia, los sitios que más cerca mío están. Son lugares muy abiertos al comercio, comercian mucho y tal. Desde ciertos ámbitos políticos, sobre todo con ciertos deseos políticos, esto es una cosa que se enfatiza mucho diciendo somos, con perdón, somos cojonudos, comerciamos mucho, somos muy abiertos. Y es verdad que las regiones comercian mucho. Este es el País Vasco. A partir de ahora voy a utilizar regiones como si fuesen países, queriendo decir lo que quiero decir antes, sin cargar de contenido. Entonces, esto es el País Vasco, esto es Cataluña, como veis están muy abiertos. Este es el porcentaje del comercio sobre el PIB de cada uno. Y veis que comparado con países, pues parecen muy abiertos, lo cual parece estar muy bien. Ahora, la diferencia fundamental entre países y regiones es que las regiones concentran enormemente, pero enormemente su comercio con el resto del país del cual forman parte. Lo concentran una barbaridad. Esto es un índice de Herfindahl. El índice de Herfindahl es una medida de concentración. Nos dice, cuando vale 1, significa que solo comercias con un socio comercial. Si comercias con todos tus socios comerciales de igual manera, es un número muy pequeñito. Cuanto más alto es, quiere decir que más concentras con alguien en concreto tu actividad comercial. Y lo que podéis ver aquí es que estos puntos de aquí son todos los países de la Unión Europea y estas son las 3 regiones donde los temas de los cuales estamos hablando son más importantes. Y como podéis ver, son distintas. Son objetivamente distintas. En concreto, para el País Vasco, para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estoy diciendo, estos son todos los países de Europa, esto es su índice de concentración del comercio y este de aquí es el País Vasco. Desde un punto de vista comercial, si el País Vasco fuese a día de hoy un país independiente, sería una rareza, una cosa única. No habría nadie en el mundo parecido, para que nos entendamos. ¿Por qué? Bueno, porque el País Vasco concentra su comercio enormemente con el resto de España. Esto pasa en todas las regiones, no en el País Vasco. Pongo el País Vasco porque a vosotros es lo que os interesa, presupongo. Concentra enormemente el comercio en el resto de España. Ningún país concentra tanto su comercio en alguien como el País Vasco lo concentra con el resto de España. Ni de calle. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer va a ser, vamos a intentar imaginarlos, un ejercicio contrafactual, que es, ¿qué pasaría si
convertimos al País Vasco, Escocia o Cataluña en, con comillas, países normales. Esto es, si en vez de estar aquí, los bajamos aquí abajo. ¿Me explico? ¿Qué pasaría si hacemos que su actividad comercial sea como la de los países normales? ¿Vale? Yo no digo porque no soy adivino ni tengo bolitas mágicas que el País Vasco, que un hipotético País Vasco independiente, fuese a ser un país normal. Lo que voy a decir es qué pasaría si tuviese las relaciones comerciales, el tipo de fricciones comerciales que existe entre países normales. Esto es lo que voy a hacer. Muy bien. Entonces, lo primero es ver que los datos nos ayudan a hacer este ejercicio. Podemos dividir todos los países de la Unión Europea, de la OCDE, de donde queráis. Podemos dividirlos, podemos hacer que su actividad comercial dividirla en dos grupos. ¿Quién es su socio principal? Como el caso del País Vasco, obviamente sería el resto de España. Y quiénes son, y el resto del mundo, digámoslo así. Entonces, para medir en qué son distintos el País Vasco de los demás sitios. Entonces, fijaros, esto es todos los países, la verdad es que no recuerdo ahora si es la OCDE o la Unión Europea, pero da igual, sería lo mismo. Todos los países digamos, la Unión Europea y regiones para los cuales... No, esto es de la OCDE, perdón. Y es Quebec, el País Vasco, Cataluña y Escocia. Y esto es las fricciones que tienen con su mayor socio comercial, en el caso del País Vasco es el resto de España. Y esto para el País Vasco y para todos los puntos que hay. Cada punto es un dato tratado como un país. Incluso una región está tratada como si fuese un país. Lo que es observable es lo que ya hemos visto antes, esencialmente, que es que con tu mayor socio comercial, las regiones son cualitativa y cuantitativamente distintas que los países. Están mucho más abiertas a su mayor socio comercial que los países están abiertos a su mayor socio comercial. ¿Vale? Austria, su mayor socio comercial y con quien está más abierto es con Alemania, pero aún así el País Vasco está muchísimo más abierto con el resto de España de lo que Austria está con Alemania. Nos entendemos así. Sin embargo, las regiones no son distintas que los países en su relación con el resto del mundo. Esto es, el País Vasco con respecto a Francia es igual que Austria o Alemania con respecto a Francia. ¿Me explico? Con quien se es distinto es con el resto del país del cual formas parte. Bueno, entonces, el ejercicio que vamos a hacer es, muy bien, vamos a darle las fricciones comerciales al País Vasco que tiene vamos a darle a las fricciones que el País Vasco tiene con España, en vez de usar las que el País Vasco tiene con España, vamos a ponerle las fricciones que España tiene con aquel lugar del mundo con el cual España tiene menos fricciones comerciales. ¿Se entiende? Este es exactamente el ejercicio que vamos a hacer. No sé si se entiende, espero que sí. Entonces cogemos de todos los sitios del mundo, ¿con qué sitio tiene España menos fricciones comerciales? Y resulta ser con Portugal. No es con quien más se comercia, porque Portugal es relativamente pequeño, pero es con quien menos fricciones comerciales hay, con quien es más fácil vender y comprar. ¿Vale? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es sustituir las fricciones que España tiene con Portugal. Resulta que en la métrica que usamos es 2,32, en vez de las fricciones que el País Vasco tiene con el resto de España, que es 1,55, que es mucho más pequeño. ¿Vale? Mucho más, nos dirán los datos lo que significa mucho más o mucho menos. Este también es otra slide muy empollonceta, con muchos datos, pero bueno. Esto lo que podéis ver aquí también es interesante, es que vis a vis, esto es la cantidad de comercio que hay entre España y Portugal. Esta es la cantidad de comercio entre el País Vasco y el resto de España. Lo que podéis ver es que se comercia muchísimo más entre regiones que entre países. Esto es para Irlanda. Irlanda es el país más cercano al Reino Unido, en la misma definición que antes. O sea, no lo tengo aquí, pero si hicimos la misma cosa para Irlanda, veremos que Irlanda es quien más comercia con el Reino Unido y es el que usamos como benchmark, como comparación para Escocia.
Entonces, ahora el ejercicio que hacemos es, cogemos los datos y hacemos el ejercicio, dejamos todo como está. El modelo, ahora usamos un modelo un poco más específico. De hecho, solo un poco más. Esencialmente, para lo que voy a hacer a continuación, cualquier modelo económico que genere una ecuación de gravedad, esto es, esencialmente, todos los modelos que se usan para entender comercio internacional, con casi ninguna excepción, y usando una elasticidad que es usando el número que la gente usa normalmente. Los resultados son se alteran muy poco cambiando este número. Entonces, aquí tenemos el ejercicio de cambiar, esto es para Cataluña, esto es para el País Vasco y esto es para Escocia, de cambiar las fricciones que tiene con el resto del país del cual forma parte, en el caso del País Vasco con el resto de España, en el caso de Escocia con el resto del Reino Unido, por las fricciones que este país tiene con el lugar del mundo con el cual este país tiene menos fricciones. En el caso del País Vasco, esto repercute en una caída del PIB del 12,5%. De todos los sitios que he mirado, es el lugar donde tiene la caída del PIB imputable más grande. El País Vasco concentra enormemente su actividad económica en el resto de España, más incluso que las regiones normales. Lo concentra. Si queréis, en el modelo de Melitz, que es el que yo uso para pensar, la explicación de esta caída del PIB se debe a un empeoramiento en la calidad de las empresas vascas. Lo que sucede es que en el contexto del modelo, debido a que es más difícil comerciar con Logroño, una empresa vasca mediocre tiene menos competencia de una empresa riojana eficiente, y una empresa vasca eficiente tiene más dificultades para vender en La Rioja, porque no solamente te cierras tú a ellos, obviamente también se cierran ellos a ti. Y el resultado es que la empresa vasca mediocre empieza a contratar trabajadores que en otras circunstancias hubiesen sido contratados por la empresa vasca eficiente. Y esto produce una caída de la productividad media. En la imputación los trabajadores vascos son más productivos que en el resto de España, de ahí que la renta per cápita sea más alta en el País Vasco y tal, a nivel personal, pero también la productividad de la gente tiene que ver con la calidad de las empresas, que es una cosa endógena al modelo. Se llama el modelo de Melitz y es una cosa muy establecida en economía. Bueno. Pero, de todas maneras, con otros modelos, los números serían los mismos, la explicación sería ligeramente distinta. Pero yo lo uso para pensar, me parece una forma interesante de pensar. El número de abajo es la caída en el GDP del partner, o sea, esta es la caída del GDP en el PIB, de la PIB real del resto de España. En el caso de Cataluña es un poco más notorio, porque Cataluña es relativamente grande, el caso del País Vasco es relativamente más pequeño. Siempre se pierde, aquí pierde todo el mundo, poniendo barreras pierde todo el mundo. No, es un lose-lose situation, no es un win-win. Bueno, entonces, en el País Vasco en Cataluña se dice lo de España nos roba y tal. Cataluña tiene una posición fiscal con respecto al resto de España, en el cual, debido a que Cataluña es más rica que la media de España, Cataluña hace una transferencia neta al resto de España. Y eso hace que la economía de la independencia en Cataluña sea hasta cierto punto interesante, porque hay un plus y un minus. Por un lado pierdes, porque pierdes socios, pierdes capacidad, pierdes todas estas cosas de las que estamos hablando, de forma casi obvia. Por otro lado, también ganas de forma casi obvia porque dejas de pagar. Entonces, este ejercicio es un poco más complicado por motivos técnicos, pero lo que hacemos es incluir la ganancia fiscal que Cataluña tendría vis-a-vis el resto de España, porque dejarían de pagar un 7%, un 6 y pico por ciento. Creo que es la imputación que está. Y en tal caso, la caída para Cataluña es de un 3,5%, la caída para el resto de España es de un 3 y pico por ciento porque Cataluña deja de pagar. En el caso del País Vasco, como el País Vasco tiene un chollo y no paga, pues en el caso del País Vasco las cosas no se cambian y el caso de Escocia es igual que el País Vasco. Lo que pasa es que Escocia no es más rica que la media del Reino Unido.
Pero claro, vosotros me podríais decir, coño, pero yo cómo sé que la distancia entre Portugal entre la distancia entre el País Vasco y el resto de España va a ser igual que la de Portugal tiene con el resto de España. Digo, pues yo tampoco lo sé. Pero aquí lo que os pongo es el cambio en bienestar, el cambio en PIB como consecuencia de tener una distancia u otra con el resto de España. Y ser independiente y estar haciendo la transferencia. Aquí estoy imputando que estoy siendo muy generoso, con comillas, con las balanzas fiscales del País Vasco. Estoy poniendo que el País Vasco paga un poquitín al resto de España. En realidad, por los números que he visto últimamente, al parecer es lo contrario. Pero bueno, suponiendo que paga una pequeña cantidad. Entonces veis que esencialmente para cualquier... Esto es si no cambiase nada, solo que se es independiente, pero nada más. Esto es cualquier posible cambio. Esto es lo que pasaría si tuviese la misma distancia que Portugal tiene con España. Pero es esencialmente imposible que en la medida en la que estas cosas tengan algo que ver con la realidad, esto vaya a ser una ganancia económica. El caso de Cataluña es un poco más complicado porque el gráfico pasaría como por aquí, no sé si me explico. ¿Vale? Claro, no sé si esto es, ¿cuál es la distancia, cuáles las fricciones que tú crees que vas a tener con el resto de España? Estas, pues esto es lo que vas a perder, according to this model. Estas, pues estas. Si tú crees que no vas a cambiar, que nada va a cambiar, ahora hablamos. Fíjate lo que significa. Si tú crees que nunca va a cambiar, que la distancia, que las fricciones comerciales no van a cambiar, entonces el País Vasco va a ser marciano. A esto volveré a continuación. Yo creo que no, vamos, yo no creo en los marcianos. En todo caso, alguno me podría decir que, y con razón, que lo que estoy haciendo es un análisis, lo que nosotros llamamos de estado estacionario. Es lo que pasaría eventualmente cuando las cosas se calman y cuando tal. Y que estos procesos de separación tienen dinámicas y tienen cosas que tal. Entonces, es verdad, las dinámicas son muy complicadas y yo no tengo ni la más remota idea, no soy capaz de predecir. Supongo que, como en todos los divorcios, dependerá de las bofetadas que te pegues. Si acabas el divorcio de mala manera, pues te pegas muchas hostias y entonces supongo que al principio nadie compra nada del otro lado y con mala leche y con remordimientos y con odios, vísceras y cosas así. Si el divorcio es mejor, las cosas serán mejor. En todo caso, lo que sí que podemos ver es que, aunque no es un caso comparable, y a mí me parece un error intentar inferir lo que pasaría en el caso de una posible independencia de la experiencia checa y eslovaca, por supuesto, inferirlo de la experiencia yugoslava, porque en la República Checa y Eslovaquia no solo se hicieron independientes, también dejaron de ser comunistas, también se abrieron al resto del mundo, pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Pero en el caso de la República Checa y Eslovaquia, este gráfico no es mío, esto lo he sacado de un artículo del Treasury británico. El gráfico este es el share, ¿cómo se dice? La parte del comercio de la República Checa con Eslovaquia y de Eslovaquia con la República Checa. Entonces, esto lo que os dice es que el día de la independencia es el 1 de enero de 1993. Eran países muy raros. La República Checa concentraba su comercio enormemente con un país muy pequeño, que es Eslovaquia. Y Eslovaquia concentraba su comercio inconcebiblemente con un país relativamente pequeño, que es la República Checa. Pero tardaron 10 años, no sé qué ha pasado, tardaron 10 años en hacerse países normales. Lo de abajo es el comercio con, creo que es Polonia y Hungría, que eran países del Comecon, y el comercio con estos aumentó, no disminuyó. Lo cual quiere decir que el hecho de producirse la independencia política tuvo enormes consecuencias sobre las fricciones comerciales entre estos dos sitios. Ok, conclusión. En mi opinión, no parece razonable pensar que tras una eventual independencia del País Vasco, las siguientes dos proposiciones pudiesen ser verdad al mismo tiempo. Que el País Vasco fuese un país normal y que no hubiese sustanciales pérdidas económicas. Una de las dos no vale. Si una es correcta, la otra no lo es.
para que, yo diría que para que no haya sustanciales pérdidas económicas, si esto es así, el País Vasco sería un sitio muy único en el planeta Tierra. No los hay. Ok, formar parte del universo de ciudadanía mayor nos enriquece literalmente. Y además, el País Vasco tiene un trato fiscal increíblemente generoso, único. Es muy difícil pensar, muy difícil pensar, que una hipotética independencia pudiese tener efectos económicos beneficiosos, ciertamente para el agregado, pero incluso para el País Vasco en sí. Se me antoja como la expresión de deseos, perfectamente éticos y morales y tal, pero nada más que la expresión de deseos. Entiendo que hay gente que le gustaría que fuese barato e incluso favorable, pero no he visto nunca la evidencia de que esto pudiese ser así.